Bendecido día, hermanitas. Vamos a continuar con el tema número 5, como título: El Espíritu Santo es nuestra ayuda. Vamos a lo que es el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 11. Dice la palabra de Dios: En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Bueno, si vamos a lo que es el capítulo 12 del libro de Romanos, hermanitas, aquí habla de los deberes cristianos. Y uno de los deberes para nosotras es servirle al Señor. Servirle en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Debemos de servirle con amor y en amor, sin fingimientos. Tenemos que amar a Dios y tenemos que amarnos entre hermanos. Debemos ser diligentes, no perezosos. Debemos de ser fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Pero qué es ser ferviente en espíritu? Bueno, es una persona que se muestra muy entusiasmada en lo que hace. No solo que muestre interés, sino que es perseverante en aquella obra que ha decidido emprender. ¿Y qué obra hemos decidido emprender como cristianas, hermanas? Pues la obra de Dios. ¿Y cómo es que vamos a lograr? ¿Cómo es que debamos cumplir nuestro deber como cristianos? ¿Cómo lo haremos si no tenemos muchas veces la fuerza, quizás las ganas, quizás el ánimo, quizás el interés? Muchas veces no lo tenemos, hermanos. En nuestra carne no lo hay. En nuestra carne no podremos ser fervientes en espíritu. Pero les voy a dar una buena noticia, hermanitas. Fíjense que desde el libro en el Antiguo Testamento del libro de Ezequiel, en el versículo 36, en el capítulo 36, Ezequiel 36, versículo 27, dice la palabra de Dios: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Bueno, pues aquí ya se oye diferente, ¿verdad? Aquí ya hay una promesa tan grande que es la que nos ayuda a que podamos ser fervientes en espíritu. Si Dios ha depositado dentro de nosotros su espíritu, que es el Espíritu Santo, entonces, solamente entonces, es como podemos andar en los estatutos de Dios. Podemos guardar sus preceptos y los podemos poner por obra. Pero solamente si tenemos al Espíritu de Dios en nuestro interior, porque acuérdense que el Espíritu Santo de Dios se mueve y es el que nos mueve a servirle a Dios en sacrificio vivo, santo y agradable para Dios. Solamente podemos así servirle en amor y solamente así podemos amarnos los unos a los otros. Solamente podemos amar así a nuestros hermanos, porque el Espíritu Santo de Dios es nuestra ayuda. Nosotras no podemos solas, hermanas.
Fíjense, hermanitas, que pensando en esto, he tenido en mente una vasija, porque también la palabra de Dios habla que debemos ser esa vasija, que solamente contengamos al Espíritu Santo de Dios. Pero me voy a regresar un poco. Imagínense que somos esa vasija desechada, despreciada por el mundo, por el hombre. ¿Por qué? Porque somos esas vasijas rotas, quizás inservibles para ellos. Quizás el mundo o el hombre nos vea así, una vasija, una taza rota, que ya no podemos dar ya no podemos ser útiles para ellos. Pero cuando Dios nos toma como esas vasijas rotas, Dios nos restaura, Dios nos limpia. Y si esa vasija estuvo rota en 10, 100, 1000 pedazos, para Dios es posible restaurar esa vasija. Porque fíjense que en el libro de Ezequiel capítulo 36 dice que habrá una restauración futura de Israel. Habrá una restauración. Por eso yo me quedé pensando en esta vasija rota que Dios restaurará. Dios limpiará. Dios unirá. Dios le dará un color. Dios la formará de nuevo, podría decirlo así, como el alfarero, porque Dios es nuestro alfarero. Dios le dará una forma, le dará un color, le dará un estilo, nos hará brillar. Pero una vez que ya seamos restauradas, seremos para uso exclusivo de Dios. Porque, ¿qué es lo que hace Dios? Él toma de lo vil, de lo menospreciado. Él lo toma para restaurarnos, para formarnos, para hacernos como Él quiere. Pero cuando ya llegamos a manos de Dios y ya nos restaura y ya nos forma y ya nos da esa, esa limpieza, todo lo que Él quiso hacer con nosotros, Dios lo hizo. Dios lo hace. Y una vez que cumple su propósito en nosotros, pasamos a ser útil para Dios. Ahora sí, podemos servirle a Dios. Ahora sí, seremos esas vasijas donde Dios deposita solo su Santo Espíritu en nosotros, en esa vasija. Y solamente así podremos ser útiles y podremos llevar a cabo nuestro deber, como lo dice en el libro de Romanos capítulo 12. Solamente así, porque el Santo Espíritu de Dios es el que nos ayuda. Nosotras solas no podemos hacerlo, hermanas. En nuestras fuerzas no lo podemos hacer. Aún así que tengamos una muy buena intención,
de querer servirle a Dios, si no tenemos el Santo Espíritu de Dios en nosotras, nunca lo lograremos. Porque ¿qué es lo que se mueve? Se movería en nosotras. Si no tenemos al Santo Espíritu de Dios en nosotras, lo que se movería solamente son las emociones. Entonces no seríamos fervientes en espíritu por siempre, sino que según nuestro estado de ánimo en que nos encontremos, es como serviremos a Dios y lo serviremos con nuestras fuerzas carnales. Pero aquí hay una gran diferencia. La palabra de Dios dice, si Dios no edifica la casa, en vano los que trabajan. Entonces, si el Santo Espíritu de Dios es nuestra ayuda, entonces el servirle a Dios valdría la pena. Pero si nosotros lo hacemos con nuestras fuerzas, según nuestras emociones, según nuestras ganas, según nuestro ánimo carnal, de nada serviría, hermanitas, lo que hagamos. Es por demás que nos esforcemos. Es por demás que busquemos las mejores palabras. Solamente serían palabras. Entonces, hermanas, seamos nosotras esas vasijas servibles, útiles para Dios. Y ahora sí, como dice Romanos 12:1, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Todo lo que vale la pena hacer en la vida cristiana, hermanas, tiene valor suficiente para que se haga con entusiasmo y esmero. La pereza y la indiferencia no solo obstaculizan el mal, sino que permiten al mal prosperar. Debemos de ser fervientes en espíritu, debemos de hervir en espíritu. Esta frase alude a tener calor suficiente para producir energía adecuada. Y si lo hablamos de esta manera, que debemos de producir energía, voy a poner el ejemplo de un foco. Cuando hay luz eléctrica, podemos encender un foco, nos alumbra y hasta nos puede calentar. ¿Por qué? Porque hay energía. Pero ¿qué pasa cuando no tenemos luz, hermanitas? Ni prendemos nada, ni nos alumbrará nada, ni nos calentará nada, ni veremos nada, porque estaríamos a oscuras. Entonces necesitamos tener este ferviente espíritu en nosotros. No contristemos al Espíritu Santo, no contristamos al Espíritu Santo, no contristamos, no apaguemos el Espíritu de Dios. Él es el que mora en nuestro interior. Dios ya nos dio esa promesa en el libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 27. Si Dios ya puso de su espíritu en nosotras, entonces, hermanas, vivamos fervientes en espíritu, porque el Espíritu de Dios es nuestra ayuda. Que tengan un lindo y bendecido día, hermanitas.